Bienvenidos a Narco Historias Reales, Poder y Lujos. Prepárate para adentrarte en un mundo donde la realidad supera a la ficción. Cada historia contada en este canal nace de hechos que marcaron una época. Esta es una historia donde el poder, la traición y la venganza cambiaron el rumbo del narcotráfico en Colombia. Un relato donde la codicia se mezcla con la sangre, y los aliados de ayer se convierten en enemigos mortales. Hoy conocerás a los Pepes, el grupo que decidió enfrentarse al hombre más temido de Colombia, Pablo Escobar. Un movimiento que nació del odio, de la persecución y de la sed de venganza. Apoya este vídeo con tu me gusta, así ayudas a que más personas conozcan la verdadera historia detrás del mito. Todo comenzó cuando el imperio de Escobar parecía intocable. Sus enemigos, cansados de vivir escondidos, decidieron unirse. Así surgieron los Pepes, una alianza inesperada entre antiguos socios, rivales y hasta miembros del propio Estado. En la serie El patrón del mal fueron retratados con crudeza, hombres sin piedad, aliados con el ejército y respaldados por sanguinarios grupos paramilitares de Antioquia y Córdoba. Pero más allá de la ficción, la realidad escondía una red mucho más compleja, donde el dinero, el miedo y la política se entrelazaban. Los Pepes no eran simples delincuentes, eran una organización con recursos, contactos y una meta clara: acabar con el cartel de Medellín y borrar el nombre de Escobar de la historia. El grupo nació bajo el liderazgo de Fidel Castaño Gil, uno de los hermanos más temidos del país. Junto a su hermano Carlos Castaño, ambos pasaron de ser aliados de Pablo a sus peores enemigos. Fidel había sido socio del capo, mientras Carlos trabajaba para él, manejando asuntos relacionados con fuerzas del orden y contactos dentro del DAS, una unidad de inteligencia ya desaparecida. Con esas conexiones, los Castaño conocían bien las entrañas del poder, tenían vínculos con altos mandos militares, con políticos y empresarios influyentes. Sabían cómo moverse, a quién pagar y a quién temer. Pero los Pepes no se limitaban solo a los Castaño. Entre sus filas también estaban nombres poderosos del narcotráfico y del aparato estatal. Diego José Santa Cruz Londoño y Alma Herrera Buitrago, mejor conocido como Pacho Herrera, del cartel de Cali, formaron parte clave de la alianza. A ellos se sumaron la Policía Nacional, miembros del Ejército de Colombia, la DEA, la CIA y hasta sectores de la Procuraduría. El propio presidente de la época, César Gaviria Trujillo, veía en ellos una herramienta útil. El Estado, directa o indirectamente, respaldaba su accionar. Y no solo el Estado, también industriales y familias influyentes, cansadas de las bombas y los secuestros, aportaban dinero, logística o silencio. Todos tenían algo en común: habían sido víctimas o blancos del cartel de Medellín. Y todos querían venganza. La historia de los Pepes es, en esencia, la historia del principio del fin de Escobar. Un movimiento donde los perseguidos se convirtieron en cazadores. Y aunque muchos los recuerdan como héroes anónimos, su camino estuvo manchado de la misma violencia que juraron destruir. Para entender su origen debemos viajar a 1992, al interior de un lugar que debía ser una cárcel, pero que en realidad era un palacio, la Catedral. Allí, Pablo Escobar, recluido pero libre dentro de sus muros, ordenó la ejecución de dos de sus más cercanos aliados, Fernando Galeano Berrío y Gerardo Moncada Cuartas. Ese acto, impulsado por la paranoia y la desconfianza, fue la chispa que encendió una guerra sin retorno. Cuando Escobar mandó a eliminarlos, los clanes Galeano y Moncada decidieron responder. Sabían que desafiar al patrón significaba la muerte, pero ya no había vuelta atrás. El miedo se transformó en rabia, y la rabia, en una alianza mortal. Así comenzó el germen de los Pepes. Un grupo de hombres poderosos, con dinero, armas y el único propósito de borrar a Pablo Escobar de la faz de la tierra. Pero lo que ocurriría dentro de la catedral marcaría el nacimiento de una guerra que cambiaría para siempre el destino de Colombia. La catedral ya no era una prisión, era el trono del patrón. Pablo Escobar mandaba desde adentro, decidía quién vivía y quién moría. Sus hombres lo visitaban con total libertad, los guardias lo obedecían y las autoridades fingían no ver nada. Pero el asesinato de Galeano y Moncada rompió un pacto invisible. La sangre derramada dentro de aquella fortaleza despertó un monstruo, la sed de venganza de sus antiguos aliados.
Los familiares de las víctimas juraron acabar con Escobar. Y para lograrlo, buscaron el apoyo de quienes más lo odiaban, los hermanos Castaño. Fidel Castaño, frío y calculador, vio una oportunidad. Él sabía que nadie mejor que un enemigo interno podía destruir a Escobar. Así, bajo su mando, comenzó a formarse el grupo que más tarde haría temblar a Medellín, los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. El nombre no era casualidad. Era una burla. Un mensaje directo al capo que había sembrado terror en todo un país. Los que antes huían de él ahora lo perseguirían. Fidel y Carlos Castaño empezaron a reclutar exmiembros del cartel de Medellín, enemigos resentidos, exparamilitares y hasta antiguos sicarios del propio Escobar. Sabían que para vencer al monstruo había que conocerlo desde adentro. Las primeras reuniones se dieron en fincas del Urabá antioqueño, bajo la protección de hombres armados y con el respaldo de empresarios poderosos. Allí se definieron estrategias, rutas y, sobre todo, una promesa. No pararemos hasta ver a Escobar muerto. Mientras tanto, en Medellín, la guerra seguía. El cartel de Cali veía en esta nueva alianza una oportunidad perfecta. Ellos tenían dinero, contactos y, sobre todo, información. A través de Pacho Herrera, comenzaron a financiar operaciones secretas para localizar al patrón. La alianza era peligrosa, pero efectiva. Los Pepes se movían con precisión quirúrgica, sabían dónde golpear, a quién secuestrar y qué propiedades destruir. Cada ataque era un golpe directo a la moral del cartel de Medellín. En cuestión de semanas, los Pepes se convirtieron en una fuerza invisible pero letal. Quemaban casas, secuestraban familiares, asesinaban contadores, abogados, choferes, cualquiera que tuviera relación con Escobar. Sus métodos eran brutales. Dejaban mensajes, panfletos, y a veces cuerpos mutilados con las siglas PEPS. Desde las sombras, Carlos Castaño y Don Berna coordinaban con miembros del bloque de búsqueda. Las llamadas se hacían en clave. Las direcciones eran compartidas en papel y luego quemadas. Cada paso del patrón era vigilado, cada error, aprovechado. Mientras tanto, la prensa alimentaba la leyenda. Cada titular era una herida más en el orgullo del capo. Decían que Escobar estaba acorralado, que ya no tenía salida, que el final estaba cerca. Y tenían razón. El 1 de diciembre de 1993, un informante cercano a los Pepes escuchó una conversación telefónica entre Escobar y su hijo Juan Pablo. Era una llamada breve, cargada de tristeza y resignación. El patrón le hablaba de esperanza, de un futuro lejos de Colombia. Pero no sabía que aquella llamada sería su última traición. El bloque de búsqueda, junto con la inteligencia de los Pepes y la ayuda de la DEA, trianguló la señal. La ubicación, un modesto barrio de Medellín, Los Olivos. A la mañana siguiente, 2 de diciembre, el operativo comenzó. Decenas de agentes rodearon la zona. En el aire, un helicóptero zumbaba vigilante. En tierra, los hombres de los Pepes aguardaban ocultos, mezclados entre las sombras. Pablo Escobar estaba dentro de una casa de 2 pisos, junto a su guardaespaldas alias El Limón. Cuando escuchó los pasos y las radios, ya era tarde. El ruido metálico de los fusiles rompió el silencio. Se desató un intercambio de disparos. Balas rebotando en las paredes, gritos, caos. El Limón cayó primero, alcanzado en el pecho. Escobar, desesperado, subió al techo buscando escapar. Pero el cerco era total. El aire se llenó de polvo y pólvora. Los agentes lo divisaron corriendo entre las tejas. Un disparo. 2. 3. Y el cuerpo del patrón cayó sobre el tejado, inmóvil. El hombre más buscado del mundo había sido abatido. La noticia se esparció como fuego. Los helicópteros sobrevolaban el barrio, los noticieros transmitían en vivo, y en las calles la gente gritaba, reía, lloraba. Algunos celebraban. Otros, simplemente no podían creerlo. Así terminaba la historia del hombre que puso de rodillas a un país entero. Pero para los Pepes, aquel no era el final.
Era solo el comienzo de otro tipo de poder. Con Escobar muerto, vino el reparto. El cartel de Cali tomó el control del negocio. Los Castaño fortalecieron sus ejércitos paramilitares. Y Don Berna, el estratega silencioso, se convirtió en una de las figuras más temidas de Medellín. El Estado colombiano, aunque había logrado su objetivo, sabía la verdad. La victoria había tenido un precio muy alto. Porque los Pepes, los supuestos vengadores, no desaparecieron con Escobar. Se transformaron. Pasaron de ser una alianza temporal a una red de poder con alcance político, militar y económico. Su nombre se volvió sinónimo de miedo. Y su legado, una sombra que aún ronda en la historia de Colombia. El cazador fue cazado. Pero los cazadores heredaron su trono. El lujo, la muerte y el poder. Nunca desaparecieron. Solo cambiaron de manos. Y así termina esta historia. Una historia de venganza, sangre y poder. De alianzas oscuras que cambiaron el rumbo de un país. Los Pepes, los enemigos del patrón, los aliados del Estado. Los fantasmas que cazaron al más temido. Y que después se convirtieron en su reflejo.